En la historia política de México y del mundo, los partidos no nacen de la nada. No surgen de un día para otro ni de un simple capricho, aunque así se intente contar en los discursos oficiales. Los partidos nacen en la penumbra, en pasillos donde se fraguan acuerdos, en cafés cargados de humo, en reuniones discretas que parecen inocentes pero que esconden las verdaderas intenciones de quienes buscan el poder. Siempre hay un punto de quiebre, un momento en el que alguien o un grupo de alguienes decide que el poder no basta con disputarlo desde dentro. Hay que construir algo nuevo, algo propio, aunque lo nuevo, en el fondo, esté hecho con las piezas viejas del mismo rompecabezas. Lo fascinante, y a la vez lo turbador, es que detrás de cada logo colorido, de cada lema vibrante y de cada discurso que habla de cambio, se esconden historias de traiciones, de ambiciones desbordadas y de pactos incómodos. El relato público se pinta con la paleta de la esperanza, pero el lienzo tras bambalinas se mancha con los tonos oscuros de la negociación, el cálculo frío y el pragmatismo brutal. Así es como nacen los partidos que se presentan como revolucionarios, con ideales genuinos en la superficie, pero sostenidos en gran parte por los mismos hilos de poder que aseguran querer cortar. En sus primeros años, todo parece épico. Los fundadores se hacen llamar movimiento. Repiten que no son iguales a los demás, levantan banderas de justicia y logran atraer a multitudes cansadas de las promesas incumplidas de los viejos gigantes políticos. La gente, harta de corrupción, de abuso, de discursos huecos, se aferra a la idea de que esta vez sí, de que este movimiento puede ser diferente. Las plazas se llenan, las marchas crecen, los cánticos resuenan. Los discursos apasionados encuentran eco en un pueblo que siempre ha buscado esperanza. Pero conforme pasa el tiempo, algo cambia. La pureza inicial comienza a resquebrajarse. A las filas del nuevo partido se van sumando personajes con pasados cuestionables, viejos enemigos de antaño que un día fueron símbolo del sistema al que se le declaraba la guerra, ahora se convierten en aliados necesarios. Lo que en los discursos se llama inclusión, en los pasillos se comenta como simple reciclaje de figuras que no quieren soltar el poder. El movimiento se vuelve híbrido, una mezcla de idealistas convencidos y de oportunistas que cambian de camiseta con tal de mantenerse vigentes. El gran salto ocurre cuando el movimiento logra transformarse en partido con registro oficial. Ahí comienza otra historia, mucho más oscura. Con el reconocimiento legal llegan los recursos millonarios de las prerrogativas, la posibilidad de competir en elecciones con acceso garantizado en espacios en medios de comunicación y, sobre todo, la llave de entrada al Congreso y a gobiernos locales. Ya no son solo un grupo de inconformes, ahora son una maquinaria que debe aprender a sobrevivir en el ecosistema de la política real, con todas sus reglas y trucos. Y es en ese momento cuando las negociaciones internas se intensifican. Las candidaturas se vuelven la nueva moneda de cambio. Lo que en los discursos se presenta como un proceso democrático, en la práctica se cocina en cuartos cerrados donde se negocian posiciones a cambio de lealtades. Los liderazgos locales reclaman espacios. Los viejos políticos exigen recompensas. Y los fundadores se ven obligados a ceder para mantener la unidad. La lucha interna no se muestra a la gente, pero existe. Se convierte en un secreto a voces que erosiona lentamente la credibilidad del proyecto. Al mismo tiempo, comienzan a surgir denuncias de financiamiento irregular, dinero que entra por puertas traseras, apoyos que llegan de empresarios con intereses muy claros, aportaciones que no se registran en los informes oficiales. Nada de eso se reconoce públicamente, pero en el terreno político todos saben que ningún partido sobrevive sin esos respaldos ocultos. Y aunque se hable de austeridad y de transparencia, las cifras en las sombras cuentan otra historia. La velocidad con la que este nuevo partido asciende es lo que más sorprende, y al mismo tiempo, lo que más inquieta. En cuestión de pocos años, pasa de ser una fuerza marginal a convertirse en la principal opción de millones de votantes. Se estudia, se analiza, se aplaude, pero también se teme. Los viejos gigantes políticos que antes dominaban el escenario comienzan a desmoronarse ante su avance. El cambio parece inevitable. Pero el ascenso vertiginoso no está exento de costos.
La mezcla de idealistas y oportunistas genera tensiones. Algunos militantes originales comienzan a sentirse traicionados, relegados por aquellos que llegaron después con más poder de negociación. Surgen fracturas internas, expulsiones disfrazadas de renuncias, pleitos por candidaturas que evidencian que el discurso de unidad solo existe de cara a las cámaras. Lo que ocurre dentro es otra historia. Los críticos señalan algo claro. Este partido, que prometía ser diferente, comenzó a replicar las prácticas de aquellos a los que decía combatir. El control de las candidaturas, el clientelismo, los acuerdos con caciques locales, la incorporación de políticos reciclados. Todo ello pintaba un cuadro conocido. Un cuadro que México ya había visto en otros partidos que con el tiempo se convirtieron en lo que juraron destruir. Pero nada detuvo su consolidación. En las elecciones arrasó con números históricos. Millones de mexicanos cansados y esperanzados decidieron apostar por la novedad, sin importar las sombras detrás de ella. Y el poder, una vez conquistado, se volvió la prueba definitiva. Los discursos se transformaron en decisiones de gobierno, y con ellas vinieron nuevas polémicas, acusaciones de nepotismo, denuncias de corrupción, imposiciones disfrazadas de consultas. El nuevo partido, que prometía purificar la vida pública, enfrentaba los mismos fantasmas que siempre habían rondado a sus predecesores. La pregunta que quedó en el aire era inevitable. ¿Realmente eran diferentes o simplemente repitieron el ciclo eterno del poder con un rostro renovado? Porque al final, lo que las multitudes ven en campaña no siempre coincide con lo que ocurre tras bambalinas. Y tras bambalinas, el poder nunca es limpio. Así es como se forman los partidos que cambian la historia, no en la pureza de los ideales, sino en la mezcla incómoda de pasiones y ambiciones, de convicciones y traiciones, de esperanzas genuinas y negocios ocultos. Y lo más inquietante es que ese ciclo parece repetirse una y otra vez, sin importar el país, el nombre o el color de la bandera. El guión es el mismo. Primero el movimiento, luego la promesa de ser distintos, después el registro, los recursos, las negociaciones, las fracturas internas, los pactos con viejos enemigos y finalmente el poder. Un poder que tarde o temprano siempre deja ver su lado más oscuro.